Bienvenidos al reloj de la historia. Exploremos juntos los ecos del tiempo. Hoy narramos las historias de los 15 peores tiranos de todos los tiempos, descubriendo los datos que marcaron sus abominables mandatos. Prepárate para descubrir los rostros y las historias de aquellos que convirtieron el sueño del control absoluto en una pesadilla interminable. Comenzamos nuestro recorrido con Alejandro VI y el desfalco en el Vaticano. Su período fue marcado por la corrupción desenfrenada, sobornos y manipulación política. Alejandro VI usó su influencia papal para enriquecer a su familia, creando una red de corrupción en la Iglesia. Organizó orgías y conspiraciones que no solo ensuciaron la imagen de la Iglesia, sino que también consolidaron a sus hijos, Cesare y Lucrecia Borgia, como figuras temidas en la política italiana. Continuamos con el dictador Rafael Trujillo y su dominio en República Dominicana. Su régimen se caracterizó por el uso de represión brutal, la eliminación de opositores y una corrupción extendida. Trujillo controló el país con mano de hierro, eliminando a cualquier persona que se opusiera a él. En 1937, ordenó la masacre de Perejil, matando a miles de haitianos para eliminar la presencia haitiana en la frontera. Viajamos a Libia, y nos encontramos con Muammar Gaddafi, el caprichoso tirano. Gaddafi instauró un gobierno basado en un extraño mix de socialismo y desvaríos personales. Se autoproclamó rey de reyes y organizó eventos extravagantes, buscando siempre reafirmar su figura mesiánica ante el mundo. El régimen de Gaddafi también suprimió la libertad de prensa y expresión. No podemos pasar por alto la Albania aislada del tirano Enver Hoxha. Su régimen se caracterizó por el comunismo con represión feroz y un aislamiento extremo del resto del mundo. Hoxha instauró un sistema totalitario y erradicó toda oposición. En 1967, Albania se convirtió en el primer estado oficialmente ateo del mundo bajo su mandato. Continuamos nuestro viaje con Kim Il-sung y el culto en Corea del Norte. La represión, los campos de trabajo y el control absoluto eran la norma. Fue un régimen comunista con un culto a la personalidad extremo. La religión era vista como una amenaza a la autoridad del Estado. La dinastía Kim ha mantenido el régimen totalitario durante más de 70 años, con Kim Il-sung siendo el fundador del régimen que perdura hasta hoy. La dictadura chilena estuvo marcada durante 17 años por Augusto Pinochet. Desapariciones forzadas y tortura a opositores por parte de su administración eran la normalidad durante su tiranía. Se estima que más de 3.000 personas fueron asesinadas, y alrededor de 28,000 sufrieron tortura. Saddam Hussein y la brutalidad en Irak no podían faltar en nuestra lista. Su dictadura fue violenta con represión de minorías, uso de armas químicas y tortura. En 1988, Saddam Hussein ordenó el ataque químico de Halabja, matando a miles de kurdos en un ataque brutal y despiadado. Benito Mussolini protagonizó durante 21 años la época del fascismo italiano. Mussolini utilizó la propaganda de manera extensiva para promover su imagen y el régimen fascista. Controló los medios de comunicación y el cine para difundir sus mensajes y mantener el control social. En 1938, Mussolini introdujo las leyes raciales que discriminaban a los judíos en Italia. Estas leyes eran parte de la creciente alineación de Italia con las políticas antisemitas de la Alemania nazi. Volvemos a Latinoamérica, donde Fidel Castro lideró el comunismo en Cuba. El régimen de Castro controló estrictamente los medios de comunicación y reprimió la libertad de prensa. Durante su gobierno, el éxodo del Mariel en 1980 permitió la salida de más de 125,000 cubanos que huían del régimen de Castro hacia los Estados Unidos. De vuelta al continente asiático, Pol Pot y el genocidio camboyano toman lugar en nuestra lista. Su régimen radical buscó transformar Camboya en una sociedad agraria comunista, llevando a cabo un genocidio. Se estima que murieron aproximadamente 1,7 millones de personas. Pol Pot destruyó los sistemas de salud y educación en Camboya. Los hospitales fueron cerrados o destruidos, y se dejó de proporcionar atención médica básica. Continuamos con Mao Zedong. La revolución y el terror en China. Su régimen comunista con campañas brutales como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural resultó en millones de muertes por hambre y violencia. La Revolución Cultural desató caos en toda China, con los guardias rojos atacando intelectuales y destruyendo el patrimonio cultural del país. Mao instauró un intenso culto a su personalidad, que promovía la idea de que él era el líder supremo e infalible. Una época oscura de nuestra historia fue marcada por Joseph Stalin y la tiranía soviética. La Gran Purga, también conocida como el Gran Terror,
fue una serie de campañas de represión política. Durante esta campaña, se estima que entre 600.000 y 1.2 millones de personas fueron ejecutadas, y millones más fueron enviados a campos de trabajo forzado. Stalin utilizó la propaganda estatal para promover su imagen y ocultar los problemas del país. La censura era estricta, y cualquier disidencia o crítica era severamente castigada. Avanzamos hasta el temible Adolf Hitler. El Tercer Reich y el Holocausto. El régimen nazi promovió una ideología de supremacía aria y racismo extremo. La propaganda antisemita fue fundamental para justificar el genocidio y la persecución de aproximadamente 6 millones de judíos europeos. La invasión de Polonia por parte de Alemania en septiembre de 1939 marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La guerra resultó en la muerte de aproximadamente 7.085 millones de personas, lo que equivale al 34% de la población mundial en ese momento. Llegamos a tierras venezolanas, donde el tirano Hugo Chávez polarizó el país. Siendo pupilo de Fidel Castro, Chávez intensificó el control sobre los medios de comunicación, cerró canales de televisión opositores y restringió la libertad de prensa, lo que limitó el debate público y la crítica a su gobierno. La administración de Chávez fue acusada de corrupción a gran escala, y hubo numerosos casos de persecución política contra opositores. Durante y después de su gobierno, Venezuela vio un aumento en los niveles de violencia y criminalidad. Terminamos nuestro viaje con Kim Jong-un, el actual líder de Corea del Norte desde 2011. Su régimen controla estrictamente toda la información en el país. La propaganda glorifica a la familia Kim, y promueve una visión muy restringida del mundo exterior. Las ejecuciones públicas se han utilizado como una herramienta para mantener el control y demostrar la severidad del régimen. Kim Jong-un continúa expandiendo el programa de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte, lo que supone una gran amenaza para el mundo.